Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 7. Concepción del sistema de civilización democrática. Elementos de la civilización democrática. Puede resultar de ayuda dilucidar qué constituye la comunidad en una sociedad moral y política. Para comprender la totalidad de la civilización democrática será necesario definir los diversos elementos sociales, pero su totalidad solo tendrá sentido en la diversidad. Por ejemplo, no podemos considerar la ciudad, por ser el Estado, un elemento de la civilización democrática. Sin embargo, las personas trabajadoras, desempleadas, autónomas que viven de su propio trabajo o que están en la artesanía, aunque sean de la ciudad, son parte del elemento democrático, y lo comentaremos con más detalle. Clanes. Hemos hablado brevemente del clan, la célula madre. Este tipo de organización abarca el 98% de la larga aventura de la humanidad. La vida era extremadamente difícil para estos grupos, que consistían en entre 25 y 30 personas, utilizaban lengua de signos y vivían de la caza y la recolección. Era difícil no caer presa de animales salvajes y encontrar comida sana. A veces el clima era extremadamente frío. Ha habido 5 grandes glaciaciones. Y por eso no deberíamos subestimar a nuestros ancestros. Si no hubiese sido por sus grandes esfuerzos, hoy no estaríamos aquí. Hay que verlo en su todo. La humanidad existente es el resultado de su lucha por la supervivencia. La historia no solo trata de las partes escritas. La historia real debe tener en cuenta el estado de nuestra naturaleza social hace millones de años si quiere cobrar sentido. Los rasgos principales de la sociedad de clanes eran, tal vez, la forma original de una humanidad unida. Hemos intentado mostrar que el clan era la forma más pura de sociedad moral y política. Estas comunidades continúan existiendo físicamente en diversos lugares y son la célula madre que pervive entre todos los elementos de las sociedades desarrolladas. La familia. Aunque los clanes no fueran familias, eran algo parecido. La familia fue la primera institución en diferenciarse del clan. Después de un largo período de la familia matriarcal y la experiencia de la revolución agraria rural, 5000 a.C., se dio una transición hacia la familia patriarcal bajo una autoridad jerárquica de dominación masculina. La administración y control de las criaturas se dejó en manos de los ancianos varones de la familia. La propiedad de las mujeres se convirtió en la base del concepto inicial de propiedad. A eso le siguió la esclavitud masculina. Durante el período de civilización encontramos familias numerosas y duraderas en forma de dinastías. El tipo de familia más sencilla de campesinado y artesanía siempre ha existido. El Estado y los gobernantes otorgaron una réplica de autoridad al padre y al varón dentro de la familia, y su rol se basó en eso. Esto hizo que la familia se convirtiera en el instrumento más importante para legitimar los monopolios. También fue siempre una fuente de personas esclavas, obreras, trabajadoras, soldados y todas aquellas que proporcionan servicios a las redes del capital y la dominación. Esto es lo que fundamenta la importancia y la santificación de la familia. La fuente más importante de beneficios para las redes capitalistas es la explotación del trabajo de las mujeres en el seno de la familia. Se enmascaró esta explotación y se puso una carga adicional para la familia. Se convirtió a la familia en un instrumento para asegurar el sistema y se le condenó a vivir el periodo más conservador de la historia. La crítica de la familia es esencial para que se convierta en un elemento clave para la sociedad democrática. No basta con únicamente analizar la situación de las mujeres, enfoque que se toma desde algunas corrientes feministas, sino que debemos analizar la familia como célula de poder, porque sin ella, el ideal y la puesta en práctica de la civilización democrática se verán privados de su elemento más importante,
La familia es una institución social que no puede superarse, pero sí transformarse. Para ello, deben abandonarse las pretensiones jerárquicas de propiedad sobre las mujeres y las criaturas, y no puede haber una relación de capital y poder entre los miembros de la pareja. Hay que superar los impulsos instintivos, como el de preservación de las especies. El enfoque ideal sobre la relación entre mujeres y hombres se basa en una filosofía de la liberación vinculada a la sociedad moral y política. Una familia que haya experimentado una transición de este tipo se convertirá en una garantía robusta de una sociedad democrática y también en un tipo de relación que será fundamental para la civilización democrática. Más que ser simplemente cónyuges, con reconocimiento oficial, es importante que las parejas se conviertan en compañeras naturales. Ambas partes de la relación deben estar siempre dispuestas a aceptar el derecho de la otra persona a vivir sola. En las relaciones no podemos actuar de forma ciega y servil. Es evidente que en una civilización democrática la familia pasará por una transformación significativa. No podrá haber unidad familiar sostenible si las mujeres, que tanto prestigio han perdido a lo largo de los milenios, no recuperan su estima y su poder. Una familia construida sobre la ignorancia no gozará nunca de estima. La familia tiene un importante rol que desempeñar en la reconstrucción de la civilización democrática. Tribus y asirets. Las familias son inherentes a dos importantes elementos sociales, las tribus y los asirets. Comparten una lengua y una cultura comunes que se desarrollaron principalmente en el seno de la sociedad agraria rural. Tribus y asirets son las unidades sociales necesarias para la producción y la seguridad. Cuando la familia y el clan no bastaban para resolver los problemas de producción y seguridad, se hizo necesaria la transición a tribu. No eran unidades basadas solamente en lazos de sangre, sino que eran elementos centrales de una sociedad que se unía para satisfacer necesidades de producción y de seguridad. Representaban una tradición de miles de años. Uno de los genocidios de mayor alcance de la modernidad capitalista fue tachar a estas estructuras sociales de reaccionarias y eliminarlas agresivamente. Hacer esto era esencial, porque si la gente hubiera permanecido en estas unidades tribales, no habría sido tan fácil convertirla en trabajadoras listas para la explotación. Lo mismo ocurría con los propietarios de personas esclavas y los señores feudales. Las tribus eran el enemigo. La tribu no podía convertir a sus propios miembros en esclavas, siervas o trabajadoras. La vida tribal está más cerca de la vida comunal. La tribu es la forma social con mayor grado de desarrollo de la sociedad moral y política. La tribu siempre ha sido considerada el enemigo implacable de la civilización clásica por sus características morales y políticas. Además, era imposible conquistarlas y controlarlas. Querían vivir libres o perecer. Por supuesto, había sociedades tribales que se corrompieron con el tiempo. Los colaboracionistas desempeñaban un papel negativo tanto en la familia como en la tribu. Las tribus, que antes que nada eran nómadas, fueron una de las fuerzas históricas más constructivas. Las personas esclavas, siervas y obreras nunca han vivido la resistencia histórica y el estado rebelde y libre de una tribu. Mientras que hay algunas excepciones, en su mayoría han sido más bien servidumbre leal a sus amos. Tal vez, si se evaluara la historia en términos de resistencia tribal, en lugar de en términos de clases, se obtendría un retrato más realista. Una manera importante de distorsionar el discurso de la historia de la civilización ha sido restar importancia al papel de la tribu y presentar su impacto histórico como algo negativo o no incluir su papel en absoluto. El asiret, una especie de confederación de comunidades tribales, era aún más importante. Los asirets surgieron como respuesta a los ataques de la civilización esclavista. La necesidad de unirse y resistir para evitar la aniquilación condujo a organizarse como asirets. Era una formación social en la que se produjo una rápida organización en el ámbito militar y político. Era esencialmente una fuerza militar y política. Para funcionar bien se necesitaba unidad organizativa y mentalidad compartida.
Los Azirets son portadores de una larga historia y cultura. Eran cabeceras de las culturas nacionales. No hay que subestimar su contribución a la producción. Sus estructuras colectivas y sociales hacían esencial la ayuda mutua. Los Azirets y comunidades tribales tenían un fuerte espíritu comunal, lo que proporcionaba una de las cualidades positivas del carácter nacional, pero podía suponer un peligro si se daba un atisbo de colaboracionismo. A pesar de los esfuerzos de la historia de la civilización por desacreditar los Azirets, han sido una de las fuerzas motoras de la historia. Si no hubiesen resistido en nombre de la libertad, el comunalismo y la tradición democrática, la humanidad se habría visto reducida a masas de siervas o a un rebaño. Todo eso hizo de los Azirets un elemento fundamental de la civilización democrática. La historia de la civilización democrática es la historia de la resistencia a la rebelión y la insistencia en la vida de la sociedad moral y política de estas tribus, y Azirets en su lucha por el comunalismo, la libertad, la democracia y la igualdad frente a los ataques de la civilización. Las mejores cualidades de la sociedad se encuentran en las estructuras tribales y de Azirets. La devastación total de las culturas tribales y de Aziret por parte del Estado-Nación para conseguir el dominio de un grupo étnico constituyó un genocidio cultural y global. Este ataque genocida de gran alcance contra la sociedad ha aflojado un poco desde entonces, pero sigue siendo una amenaza importante. Formando naciones democráticas, las tribus y Azirets podrían hacer contribuciones mucho más positivas que los estados-nación o las naciones de estado. Eso debería dejar claro por qué los Azirets y las tribus se consideran elementos esenciales de la civilización democrática. Pueblos y naciones. En una civilización democrática, las sociedades se configuran como pueblos o naciones de manera diferente a la de la civilización clásica. En las civilizaciones oficiales, los pueblos y las naciones se concebían como una extensión de las dinastías y los grupos étnicos gobernantes. De esta manera, se creó una ficción en torno a cómo se formaron pueblos y naciones para dar legitimidad a la dinastía o grupo étnico gobernante. En esta ficción se difumina el estado de la sociedad natural. Los héroes eran individuos a los que la dinastía o grupo étnico dominante declaraba como padres fundadores del pueblo y de la nación. Este es el paso después de la deificación y el paso previo a la deificación de los padres fundadores. La historia, en cierto modo, es el arte de deificar y de crear padres fundadores. Por supuesto, la realidad sucedió de manera diferente. La sociedad avanzó en forma de tribus y azirets que desarrollaron el lenguaje y la cultura a medida que adoptaban una vida más sedentaria. Al mantener su identidad esencial, sociedad moral y política, inició la transición para convertirse en el pueblo y la nación. Las sociedades no surgieron con pueblos o naciones como seña de identidad. Sin embargo, en la Edad Media comenzaron a acercarse a una identidad como pueblo y en la época moderna a una identidad como nación. Ser un pueblo es todo el material necesario para formar una identidad llamada nación. En la era moderna, los pueblos se convierten en naciones de dos maneras. La civilización oficial transforma la asabilla del pueblo en nacionalismo moderno. Luego intenta determinar la nueva forma de sociedad del Estado, la burguesía y la ciudad como nación del Estado. Un grupo étnico dominante suele desempeñar el papel clave en este proceso, y su identidad se convierte en la identidad de toda la nación. Además, diferentes tribus, azirets, pueblos y naciones con identidades distintas son asimilados a la fuerza, a la lengua y a la cultura de este grupo étnico. Esta es la manera que podría denominarse nacionalización salvaje. Este enfoque de la civilización significó la mayor de las masacres culturales en todas las naciones y de las lenguas y culturas de miles de tribus, azirets, pueblos y naciones. Los pueblos y naciones
son los elementos primarios en los que debemos concentrarnos para configurar la historia y el sistema de civilización democrática. La segunda manera de convertirse en nación es transformar grupos con lengua y culturas iguales o similares, que son parte de la sociedad moral y política, en una sociedad democrática sobre la base de la política democrática. Todas las tribus, asirets, pueblos e incluso familias como parte de la sociedad política y democrática tienen un papel importante al formar dicha nación. Transfieren su riqueza lingüística y cultural a esta nación. Esta nueva nación no dejará a ningún grupo étnico, denominación, sistema de credo o ideología dominar a los otros. La síntesis más rica siempre es voluntaria. Además, la política democrática permite que grupos lingüísticos y culturales distintos convivan como sociedades democráticas bajo la identidad de la nación de naciones, el proceso de naciones. Esta manera es la que más se adapta a la naturaleza social, mientras que el método de la nación, del Estado, es el enfoque de la modernidad capitalista y está muy alejado de la sociedad natural y configurado como una lengua, una nación, un país, un Estado unitario. Esta es la versión secular del antiguo enfoque de una religión, un Dios. Es la nueva forma de monopolio de capital y poder y del Estado. La nación del Estado denota cómo los monopolios de capital y poder ocuparon lugar en el seno de la sociedad en la fase de transformación capitalista y colonizaron la sociedad, disolviéndola dentro de sí misma. El poder máximo es la forma que permite la máxima explotación. Está alienando a la sociedad de su dimensión moral y política, empujándola a la muerte, convirtiendo individuos en hormigas obreras y creando así una sociedad fascista similar a un rebaño. Los profundos factores históricos e ideológicos, así como los de clase, capital y poder, desempeñan un papel en este modelo, el más contrario a la naturaleza social. Los genocidios se llevaron a cabo como consecuencia combinada de estos factores. En el sistema de civilización democrática, la formación de naciones y las fusiones son el antídoto ante los monopolios del capital y el poder. También es la principal vía para eliminar la enfermedad del fascismo y del genocidio, la metástasis cancerosa que se produce dentro de la sociedad, junto con sus causas. De nuevo, nos enfrentamos a la armonía de la naturaleza social con civilización democrática. La ciudad y la ruralidad. Los pueblos y las ciudades tendrán un significado diferente desde la perspectiva de la civilización democrática. Paradigma. Así como la agricultura y la industria son dos ámbitos de producción recíprocos y necesarios en la naturaleza social, se puede decir lo mismo de la ciudad y la ruralidad. Hay que proteger el equilibrio entre ambas. Si se socava este equilibrio, nos dirigiremos hacia el desastre ecológico, la intensificación de la presencia de la clase y el Estado y la monopolización del capital. Cuando las disparidades de precios se empiezan a explotar para maximizar los beneficios, el comercio se va convirtiendo en una práctica cada vez más ilegítima. Nuestra consigna debe ser, sí a la ciudad, pero no al monopolio de clase, Estado y capital. Estas ideas fundamentales son la base de cualquier historia sólida del desarrollo de la ciudad y la ruralidad. Es increíblemente irónico que la tríada de ciudad, clase y Estado se defina como civilización, y que a las comunidades que viven en armonía con la naturaleza social se les llame bárbaras y salvajes, invirtiendo así la realidad. La verdadera barbarie y salvajismo son el saqueo y la destrucción de la naturaleza social, que efectúa la alianza de esta tríada que la ciudad representa como una sola unidad. Esta ironía nos muestra de nuevo cómo la hegemonía ideológica cambia la verdad. La ideología ha sido importante a lo largo de la historia tanto para conducirnos a la verdad como para alejarnos de ella. La civilización democrática evalúa que la verdadera barbarie es la tríada ciudad, clase y Estado, y asume la hipótesis de que quienes se oponen a esta tríada son la verdadera expresión de la sociedad moral y política,
y son también quienes desarrollan su ideología. La comunidad rural es un importante primer ejemplo de asentamiento. Es un aspecto esencial de la vida ecologista que debe ser renovado en la era industrial. La ruralidad no es solo un fenómeno físico, es una fuente fundamental de cultura. Igual que la familia, se trata de una unidad básica de la sociedad. Este hecho no se ve afectado por los ataques de la ciudad, la industria, la clase burguesa y el Estado. También es de suma importancia porque es la unidad más adecuada para implementar la sociedad moral y política. En cambio, la ciudad solo tendrá el papel positivo si pasa por un proceso de transformación que afecte a la población y a su función para restablecer su equilibrio con el pueblo. Solo la transformación radical podrá impedir que sea un centro de explotación y opresión y que permita contribuir de manera significativa al desarrollo social. La ciudad debe dejar de ser el lugar de crecimiento canceroso de la clase media y el capital en forma de burocracias estatales y empresariales. Es vital para la sociedad contemporánea. En su forma actual, las ciudades, tanto por su alcance como por su significado, son los centros clave del rápido agotamiento de la sociedad, destrucción ecológica y sociedicidio. Todo ello constituye una prueba incuestionable del fracaso de la civilización clásica. Hubo una sola Roma y reinó durante toda la antigüedad. Su caída marcó la caída de la antigüedad. En cambio, es la pluralidad cancerosa de las ciudades hoy en día lo que hace que la sociedad sea cancerosa. Las ciudades son centros de absorción de la sociedad, incluidas las sociedades rurales y los pueblos. La humanidad, como sociedad, debe librarse de esta ciudad caída. De lo contrario, la ciudad acabará sin duda con lo que queda de la naturaleza social de la humanidad. Una unidad armoniosa de la ciudad y la ruralidad sería de suma importancia ideológica y estructural para el sistema de civilización democrática. La naturaleza social solo puede mantener su existencia con seguridad sobre la base de esta armonía. Mentalidad y economía. Los fundamentos económicos de la civilización democrática están en perpetuo conflicto con los monopolios capitalistas basados en la plusvalía social. Si se toman en consideración las necesidades sociales y los factores ecológicos, aún hay mucho margen para el desarrollo de la agricultura, el comercio y la industria. Dejando aparte los beneficios del monopolio, todos los ingresos deberían considerarse legítimos. La civilización democrática no se opone al mercado. Por el contrario, justamente porque ofrece un entorno verdaderamente libre, cuenta con la auténtica economía del libre mercado. No niega el papel creativo y competitivo del mercado. A lo que se opone es a las técnicas para amasar ingresos especulativos. La fecundidad es la medida para la cuestión de la propiedad. El papel del monopolio como propiedad siempre contradice la fecundidad. Ni la excesiva propiedad individual ni la propiedad estatal son compatibles con la civilización democrática. La naturaleza social estipula que la economía esté en manos de las comunidades. Ni al individuo ni al Estado les concierne la economía más allá del monopolio. Las economías en las que individuos o el Estado toman las decisiones generarán beneficio o irán a la quiebra. La economía siempre es un trabajo en grupo, es la verdadera esfera democrática de la sociedad moral y política. La economía es democracia. La democracia es esencial para la economía. En este sentido, la economía no es ni la base ni la superestructura. Es más realista interpretarla como la acción democrática más fundamental de la sociedad. Tanto el análisis de la economía política capitalista como las interpretaciones marxistas que alienan las relaciones económicas son perjudiciales. La acción del patrón y la persona trabajadora no constituye toda la economía. Tuve que evaluar la dicotomía que forman jefe y trabajador para poder retratar a los ladrones monopolistas de la economía, acto democrático esencial de la naturaleza social.
Si incluimos los periodos de clanes y tribus, es más apropiado decir que la economía es la actividad esencial de la sociedad moral y política. En este caso, cuando digo trabajador me refiero al trabajador concesionado que, en forma de salario, recibe una pequeña parte del valor robado a otros sectores pobres de la sociedad, en particular amas de casa y mujeres jóvenes que no reciben remuneración. Así como esclava y sierva eran extensiones de sus amos y señores, el trabajador concesionado es siempre una extensión del patrón. Deberíamos mirar con recelo la esclavitud, la servidumbre y convertirse en trabajador, oponernos a ello y, con esa perspectiva, desarrollar ideología y práctica propias, requisito previo básico para seguir en la línea de la moral y la política. Del mismo modo que la tríada amo, señor y patrón no merece ningún elogio, la tríada esclava, sierva y trabajadora, como extensión de lo anterior, tampoco debería glorificarse. Deberíamos sentir lástima por ellos, verlos como sectores sociales degradados y luchar por su libertad. La economía es una acción esencial de la sociedad histórica. Ningún individuo, amo, señor, patrón, esclavo, sierva o trabajador, o Estado, puede ser el impulsor de la acción económica. Por ejemplo, ningún patrón, señor, amo, trabajador, personas campesinas o individuos de la ciudad puede remunerar el trabajo de las madres, la institución más social e histórica. Es porque las madres llevan a cabo el acto más difícil pero necesario de la sociedad, mantener la vida. No me refiero solo al embarazo. Yo veo la maternidad de forma más amplia. Es una cultura, un fenómeno que está en continuo estado de agitación emocional, que se ejerce con acciones cargadas de inteligencia, propias de las madres. Creo que esta es la manera adecuada de verlo. ¿Qué tipo de razón y conciencia permite tratar a las mujeres que se rebelan constantemente, que tienen plenitud de emociones y de razón, como trabajadoras sin remuneración? El marxismo, la ideología que mejor representa los intereses de los trabajadores, no consideró que las acciones de las madres y otros sectores similares entraran en el ámbito del valor, legitimando así su condición de no asalariadas. Esto ha colocado al criado del patrón en el puesto de honor. ¿Cómo puede una ciencia económica de este tipo pretender presentar su solución como una solución social? Lamentablemente, la economía política marxista es una forma de economía política burguesa. La economía política marxista necesita un examen autocrítico. La caída y autodisolución del socialismo real, después de 70 años, nos enseñó que buscar el socialismo en el territorio del beneficio burgués y un supuesto compromiso con el socialismo que carece de autocrítica valiente no hace más que servir de manera valiosa, pero sin recompensa, al sistema capitalista. ¿Cuánta razón tenían Lenin y otros cuando afirmaban: el camino hacia el infierno está empedrado con buenas intenciones? ¿Se imaginaría Lenin que sus acciones confirmarían cuán preciso era este dicho? Espero seguir desarrollando este análisis en las secciones oportunas. La economía puede pensarse como el principal acto moral y político de la sociedad histórica que, si fuera necesario, podría convertirse en abstracción y en ciencia. Pero concebir la economía política eurocéntrica como ciencia es caer en la trampa intelectual de la segunda mitología más explotadora después de la sumeria. Es vital que se produzca una revolución científica radical. Hay que insistir en que la actividad económica es la actividad social que se alinea más con la moral y la política. Al tener esta característica, la economía debe ser la máxima prioridad de la política democrática. El sistema de civilización democrática promete una verdadera revolución y una interpretación correcta de la economía de la sociedad histórica. Esto es 1000 veces más importante para la salud que cualquier medicación. Contrariamente a la opinión popular, la mentalidad de la sociedad no es un elemento superestructural alejado de la economía. De hecho, esta y otras distinciones entre base y superestructura complican nuestra comprensión de la naturaleza. La naturaleza social es el tipo de existencia de la naturaleza donde la inteligencia está más concentrada. Pensar en elementos separados de la mentalidad puede considerarse fuera de lugar, pero la ciencia sí se ha separado de la sociedad histórica, se ha puesto al servicio de la civilización oficial
y se ha reducido a la fuente de poder más eficaz para los gobernantes. Por eso es importante que examinemos de cerca la mentalidad y la estructura de la vida en una civilización democrática. Siempre ha habido oposición a la mentalidad y la estructura, la hegemonía ideológica y la ciencia, de la civilización oficial, y siempre se han construido alternativas a ellas. Nunca han faltado movimientos basados en lucha ideológica y ciencia alternativa. Las civilizaciones clásicas han explotado principalmente el desarrollo analítico de la inteligencia y han utilizado una serie de ficciones y simbolismos engañosos, intimidatorios y delirantes para encubrir esta realidad abusiva. Han hecho avanzar la idea de que es inútil buscar otras verdades, sirviéndose de la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia para afirmar que su realidad material coincide con la realidad social general. Esto sugiere que el monopolio del capital ideal, monista, es el único camino correcto. Se ha intentado reducir la extraordinaria diversidad de la primera y la segunda naturalezas a una uniformidad con el fin de demostrar que esta es nuestra única opción. Una pequeña parte de la plusvalía amasada se ha invertido como capital intelectual para así asegurar una hegemonía ideológica constante. Las escuelas y sistemas educativos se han convertido en lugares y estructuras donde se aprende de memoria su modo de vida. Se ha utilizado la universidad no como un lugar para abordar la verdad y la identidad social, sino como un espacio de exclusión y negación. En nombre de la objetividad, se ha diseñado con precisión el contenido y estructura de la ciencia para objetivar la realidad histórico-social e impedir que actúe como sujeto. Los mecanismos dentro de una línea civilizatoria rígida se presentan como reglas y formas universales ideales. Observando el desarrollo de la mente se puede apreciar la armonía de la civilización democrática con la de la naturaleza social. Incluso los clanes de mentalidad infantil tenían conciencia de su conexión animada con la naturaleza. La idea de naturaleza muerta es una traición y una falsedad creada por parte de las fuerzas de la civilización. Forma parte de una mentalidad cada vez más desvinculada de la naturaleza. La era financiera global que tenemos hoy no logra captar la vitalidad y divinidad que ve en el dinero, en cualquier formación natural. Los clanes estaban más avanzados que los monopolios actuales en su comprensión de la vitalidad y la divinidad de la naturaleza. Tribus, asirets, pueblos y estructuras nacionales democráticas se han convertido en el ámbito de existencia de una mentalidad animada. Para estas formaciones sociales, la inteligencia y la estructura sirven para vincularse con la vida. La inteligencia analítica y la emocional solo podrán tener unidad dialéctica bajo un sistema de civilización democrática. La mentalidad de la civilización democrática siempre se ha mostrado escéptica hacia escuelas, academias y universidades oficiales, y a lo largo de la historia ha creado alternativas, desde profetas hasta escuelas filosóficas, desde misticismo hasta ciencias naturales. También han surgido numerosos makam, conventos, derviches o kak, sectas, madrazas, monasterios, teques, mezquitas, iglesias y templos. Como vemos, la existencia dual, en contraposición a la existencia de una sola civilización, se manifiesta en todas las áreas de la naturaleza social. La clave es no estancarse en la estructura oficial única. Hay que crear un análisis que parta de la vertiente naturalista de esta contradicción y con ella la diversidad de la vida libre que hace posible la civilización democrática. Política democrática y autodefensa. La política y la seguridad, en tanto que elementos de la civilización democrática, son esenciales para la existencia de la sociedad moral y política. Otra categoría específica de política democrática resultaría ajena, ya que se entiende que la sociedad es en sí misma política. Sin embargo, hay una diferencia entre ambas. Una sociedad política no es necesariamente sinónimo de política democrática. De hecho, a lo largo de la historia, en la civilización oficial se ha impuesto de forma abrumadora el dominio de reinos despóticos sobre la sociedad política.
Esta no desaparece bajo el peso de la dominación, pero tampoco se puede democratizar. Tener orejas no garantiza que se pueda escuchar. Se requiere también una buena salud. De manera similar, disponer de tejido social no garantiza que siempre funcionará libremente. El buen funcionamiento de las estructuras requiere un entorno democrático. Por lo general, podemos denominar política democrática a un entorno democrático y la estructura política de la sociedad. La política democrática no solo denota una manera de hacer las cosas, también indica la totalidad de la institución. Si no hay una variedad de instituciones y actividades como partidos políticos, grupos, asambleas, medios, reuniones y demás, no puede desarrollarse una praxis política democrática. El verdadero papel de las instituciones es facilitar el debate y la toma de decisiones. La vida no puede continuar sin debate y toma de decisiones cuando se trata de todos los asuntos comunes de la sociedad. El resultado será caos o dictadura. Este es siempre el destino de una sociedad que no es democrática. Las sociedades así siempre oscilan entre el caos y la dictadura. Es lo uno o lo otro. Es impensable hacer avanzar la sociedad moral y política en un entorno así. Esto hace que el objetivo primordial de la lucha política, es decir, la política democrática, la formación de una sociedad democrática y encontrar un mejor enfoque sobre los asuntos comunes a través del debate y la toma de decisiones. En los ambientes e instituciones de la democracia burguesa, el objetivo primordial de la política, privada de su función real, es el poder. A su vez, el poder es obtener una parte de los monopolios. Pero este no puede ser el objetivo de la política democrática. Incluso si la política democrática opera dentro de las instituciones de poder, por ejemplo el gobierno, su tarea fundamental sigue siendo la misma. Su tarea no es hacerse con una parte de los monopolios, sino tomar y aplicar decisiones que sirvan a los intereses vitales de la sociedad en su conjunto. No tiene sentido decir, por norma, no debemos participar de las democracias burguesas. De hecho, es necesario entender cómo operar condicionalmente en este terreno. La falta de escrúpulos solo puede beneficiar a la pseudopolítica de la clase dominante. Es importante tener en cuenta que la política democrática requiere cuadros competentes, medios, organizaciones de partido, organizaciones de la sociedad civil, así como educación y propaganda continuas. Podemos definir las características necesarias para que la política democrática tenga éxito. También lo que se necesita para obtener resultados fruto del respeto general por la diversidad en una sociedad con igualdad y reconciliación. Un debate abierto, rico y cortés, valentía política, la prioridad de la moralidad, una buena comprensión de los temas en cuestión, un conocimiento tanto de la historia como del presente y un enfoque holístico y científico. La autodefensa es la política de seguridad de una sociedad moral y política. Más concretamente, si una sociedad no puede defenderse, sus características morales y políticas pierden sentido. Esa sociedad o bien es colonizada y entra en decadencia, o bien tiene que resistir y tratar de recuperar sus cualidades morales y políticas y su capacidad de funcionamiento. Este proceso podría denominarse autodefensa. Una sociedad que insiste en determinar su propio curso y que rechaza la colonización o cualquier tipo de dependencia impuesta debe tener capacidad de autodefensa y contar con instituciones fuertes. La autodefensa no solo es necesaria para hacer frente a amenazas externas, sino que también se dan conflictos y tensiones en las estructuras de la sociedad. No olvidemos que las sociedades históricas llevan mucho tiempo sometidas a la división de clases y sumidas en el poder, lo que significa que querrán mantenerlo así durante un tiempo. Estas fuerzas resistirán todo lo que puedan para proteger su existencia. Por eso, la autodefensa ocupará un lugar importante en la agenda como necesidad social generalizada durante algún tiempo. De hecho, para que se aplique eficazmente, la capacidad de decisión debe reforzarse
con la autodefensa. Además, el poder no es solo algo externo, ha penetrado en todos los poros de la sociedad. Por eso es vital que haya autodefensa en todos los rincones de la sociedad. Las sociedades sin autodefensa son sociedades que se han rendido y que han sido colonizadas por los monopolios de capital y poder. La autodefensa siempre ha sido un problema para todas las diferentes unidades sociales, incluidos los clanes, las tribus, los asirets, los pueblos, las naciones, las comunidades religiosas, las aldeas y las ciudades. Los monopolios de capital y poder son como lobos persiguiendo a su presa. Toman lo que quieren de quienes carecen de autodefensa, como si agarraran una oveja descarriada de un rebaño en desbandada. Es imperativo que se establezca una autodefensa y que ésta siempre esté lista para defender la sociedad democrática y garantizar su existencia continua, y, como mínimo, inhibir los ataques y la explotación de los monopolios de capital y poder. Es importante no caer en ninguno de los errores, dado que conviviremos con el capital y los aparatos de poder durante un tiempo. El primer error es confiar la autodefensa al orden monopolístico. Sabemos de miles de ejemplos terribles de este error. El segundo error es tratar de convertirse en un aparato de poder bajo la rúbrica de formar un Estado para contrarrestar al Estado existente. La experiencia socialista real ha elucidado suficientemente las consecuencias de este error. Una autodefensa significativa y funcional es un factor en la civilización democrática que no puede ser desdeñado a nivel histórico, ni en el presente ni en el futuro. Seguramente se puede añadir más a los elementos de civilización democrática y explicar su esencia, pero creo que esta presentación es suficiente para dejar clara la importancia de este tema.